La noche, 9 de la noche con 11 minutos, 17 segundos. Qué alegría me da recibir en este espacio a la diputada federal Andrea Chávez, diputada por Morena, para platicar sobre esta importantísima iniciativa que fue aprobada el día de hoy. La ley Ingrid, que por supuesto a quienes proteges a las mujeres, es decir, evita la revictimización de aquellas mujeres que han sido lamentablemente pues ya bastante violentadas, como para que además se les violente con la exhibición de sus cuerpos o de sus restos cuando han sido víctimas de feminicidio. Andrea, muy buenas noches, gracias por tomarme esta comunicación. Al contrario, Yuriria, muchísimas gracias a ti por la invitación. A ver, cuéntame, ¿en qué consiste la ley Ingrid? ¿Cómo fue que la presentaste? ¿Cómo fue que se aprobó? ¿Qué se discutió? ¿Y a qué conclusiones llegaron? ¿Y cuál es la ley que se presenta el día de hoy? Pues yo formé parte del posicionamiento del grupo parlamentario mayoritario, que es el grupo parlamentario de Morena, en este enorme dictamen, una victoria histórica para el movimiento que busca acceder a mayor derechos a las mujeres, por el movimiento feminista, una gran victoria para todas las personas, porque todos los derechos para todas las personas. Este dictamen se conoce popularmente como la ley Ingrid porque tiene un antecedente muy lamentable, que tiene un antecedente muy doloroso, fue el feminicidio de Ingrid Escamilla, una joven de 25 años, mi edad, que fue privada de la vida por su pareja sentimental el 9 de febrero del año 2020. Y su feminicidio fue particularmente mediático porque días después de haberse cometido, unas imágenes de no nada más su cuerpo, sino de la escena del crimen fueron difundidas por un servidor público que atendió a la misma escena como primer respondiente, es decir, una autoridad de la Secretaría de Seguridad Pública y otras autoridades de la Fiscalía General de la República atentaron contra los derechos de la víctima, contra los derechos de Ingrid, contra los derechos de la familia. Entonces, lamentablemente no teníamos un instrumento jurídico para responsabilizar a ese servidor público. Comentarte, Yuriria, que en aquel entonces millones de usuarias en redes sociales nos organizamos para contrarrestar la exhibición de estas imágenes porque no queríamos que así se recordase a Ingrid. Entonces lo que hicimos fue compartir con su nombre, Ingrid Escamilla, una serie de imágenes de mariposas, de escenas preciosas, de paisajes, para que pues, los usuarios no tuviéramos acceso a esas imágenes. Al interior de la Cámara de Diputados, de manera unánime, es decir, con el voto de todos los grupos parlamentarios, aprobamos este dictamen para una cosa, para poder responsabilizar, para poder castigar de manera ejemplar a aquel servidor público que esté inmiscuido, que forme parte de un proceso judicial, que pues tome fotografías o videos o audios y luego las difunda o las comercialice a los medios de comunicación con motivo siempre del morbo, del amarillismo, atentando contra los derechos de las víctimas. Proponemos que se castigue de 4 a 10 años de prisión a estos servidores públicos que realicen esos actos y que además pues tengan un agravante, es decir, se aumente la pena cuando la víctima sea mujer, cuando sea niña, niño, adolescente o una persona con discapacidad. Es una enorme victoria para el movimiento feminista, querida Yuridia. Es que no hay más que aplaudir, lo decía yo desde mediodía en la emisión de Imagen Televisión, no hay más que aplaudir que se presenten y que se aprueben este tipo de iniciativas, porque efectivamente, sobre todo en el tema de género en este país, todavía hay muchísimos pendientes, y así es como vamos a construir realmente solidez institucional y seguridad jurídica para que los millones de mujeres que puedan estar en peligro en este país, en efecto, tengan muchísimo más herramientas para continuar con este camino que todavía se antoja como largo, Andrea. Pues en efecto, los castigos, digamos, la visión punitivista, la visión penal es importante, pero lo más importante
es la prevención. Seguiremos fortaleciendo desde el presupuesto de egresos las políticas públicas que tengan que ver con la prevención de los delitos cometidos contra las mujeres por nuestro género. Somos la mitad del mundo y necesitamos ya por fin erradicar esta violencia que sufrimos todas, aunque no nos demos cuenta. Contarán con nosotras las diputadas y los diputados federales que estamos haciendo historia. Yuriria, comentarte que ya por primera vez en la historia de México somos más diputadas que diputados. Ah, esa es una enorme, gran noticia. Muchas gracias, Andrea Chávez, diputada federal por Morena. Te agradezco muchísimo pues que hayas platicado, que hayas entrado a este espacio a platicarnos sobre esta importante ley que fue aprobada y presentada el día de hoy ya allá en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Te mando un abrazo grande, gracias.